Ricardo bajó del lujoso auto negro con un suspiro de resignación, observando la desgastada fachada del orfanato. Era su visita mensual, un compromiso que hacía por obligación más que por interés. Sin embargo, durante el trayecto, algo en su interior había cambiado, quizás por las recientes conversaciones con su asistente sobre su imagen pública. Al entrar en el edificio, un sentimiento inesperado de inquietud se apoderó de él, como si algo estuviera a punto de alterar su rutina. En el salón principal, lleno de niños jugando y corriendo, había una niña sentada sola junto a una ventana. Su rostro estaba parcialmente cubierto por cicatrices visibles que cruzaban desde su ceja hasta su mejilla, y sus ojos oscuros miraban fijamente hacia el exterior, como si estuviera perdida en un mundo que nadie más podía ver. Ricardo no pudo evitar detenerse un momento para observarla. «Es Mariana», dijo una de las cuidadoras al notar su interés. «Llegó hace unos meses después de un accidente. Es muy reservada, apenas habla con los demás». Ricardo asintió sin decir nada, pero algo en esa imagen lo inquietó. Había algo en la manera en que la niña permanecía tan inmóvil, como si intentara volverse invisible a propósito. Decidió acercarse. «Hola, soy Ricardo», dijo con voz calmada mientras se agachaba a su nivel. Mariana lo miró brevemente, luego volvió a dirigir su mirada hacia la ventana sin responder. «¿Te molesta si me siento aquí?», preguntó señalando la silla junto a ella. La niña no dijo nada, pero tampoco mostró señales de rechazo, así que Ricardo tomó asiento. Durante unos momentos, ambos permanecieron en silencio, escuchando los gritos y risas de los otros niños. Fue Mariana quien finalmente rompió el silencio. «¿Por qué siempre vienen aquí personas como usted?», preguntó, su voz suave pero cargada de algo que Ricardo no pudo identificar del todo. «¿Desdén? ¿Curiosidad? ¿Personas como yo?», respondió él sorprendido por la pregunta directa. «Gente rica», dijo Mariana sin rodeos, girando finalmente para mirarlo. Sus ojos, a pesar de su juventud, estaban llenos de una mezcla de dureza y resignación que no debería pertenecer a una niña de su edad. Ricardo se quedó sin palabras por un momento, pero luego intentó suavizar el momento con una sonrisa. «Venimos porque queremos ayudar», contestó, aunque incluso él sintió que la respuesta sonaba vacía. Mariana soltó una risa breve y amarga que descolocó a Ricardo. «Ayudar. Todos dicen lo mismo, pero nunca cambia nada. Yo sigo aquí, los otros niños siguen aquí, y ustedes vuelven a sus casas bonitas y a sus vidas perfectas». Ricardo sintió un leve nudo en el estómago. No estaba acostumbrado a ser confrontado de esa manera, y menos por una niña. Pero antes de que pudiera responder, Mariana añadió algo que lo dejó completamente desconcertado. «Mi papá es como usted, rico, importante, pero nunca me quiso», agregó con un tono más duro, como si sus palabras fueran una barrera para evitar un vínculo. La franqueza de esa declaración dejó a Ricardo sin palabras. Mariana volvió a mirar por la ventana como si acabara de decir algo trivial, pero Ricardo sintió que acababa de ser golpeado con una verdad incómoda. «¿Estás segura de eso?», preguntó finalmente, tratando de entender el trasfondo de sus palabras. «Eso decía mi mamá», respondió Mariana, con la misma calma que si estuviera hablando del clima. «Siempre dijo que mi papá tenía una vida grande y perfecta y que yo no cabía en ella». Las palabras de Mariana resonaron en la mente de Ricardo mientras el resto del día transcurría en el orfanato. Incluso cuando intentó concentrarse en las actividades programadas, la imagen de la niña y sus palabras lo perseguían. Había algo en ella que lo atraía de una manera inexplicable, algo que lo obligaba a cuestionarse a sí mismo y su vida cómoda y distante. Al final de la visita, mientras subía de nuevo al auto, Ricardo tomó una decisión impulsiva. Sacó su teléfono y marcó un número. «Necesito que encuentres información sobre una niña en el orfanato que visité hoy. Su nombre es Mariana. Averigua todo lo que puedas sobre su pasado y su familia». Al colgar, Ricardo no podía evitar preguntarse por qué sentía esa urgencia, pero algo le decía que la historia de Mariana era más compleja de lo que parecía, y por primera vez en mucho tiempo sintió que estaba a punto de embarcarse en algo que cambiaría su vida para siempre. El eco de los pasos de Ricardo resonaba en los pasillos del orfanato mientras regresaba al coche después de la visita. La imagen de Mariana seguía fija en su mente, como si las palabras de la niña hubieran dejado una marca imborrable. Mientras el vehículo avanzaba por la ciudad, Ricardo permanecía en silencio,
contemplando lo que acababa de escuchar. ¿Quién era el padre de esa niña? ¿Por qué sus palabras lo habían afectado tanto? Esa noche, en su oficina, Ricardo revisaba papeles sin prestarles verdadera atención. Su mente seguía ocupada con el rostro de Mariana y el peso de su declaración. Finalmente, decidió llamar a su asistente. Laura, necesito que contactes al orfanato que visité hoy. Averigua quién era la madre de Mariana y cualquier información disponible sobre su padre. Quiero detalles lo antes posible. Laura, acostumbrada a las demandas precisas de Ricardo, simplemente asintió al otro lado del teléfono y prometió enviar la información en cuanto la tuviera. Ricardo, inquieto, salió al balcón con un vaso de whisky en la mano. La ciudad brillaba ante él, pero esta vez el espectáculo nocturno no tenía el mismo efecto tranquilizador de siempre. 2 días después, Laura regresó con los resultados. Había encontrado algunos datos interesantes sobre la madre de Mariana, una mujer llamada Elena Vargas. Según los registros, Elena había muerto en un accidente de tráfico unos meses atrás, el mismo en el que Mariana había quedado marcada con cicatrices. Sobre el padre, sin embargo, no había información clara, solo un espacio vacío en la partida de nacimiento de la niña. «Es extraño, señor», comentó Laura, dejando los documentos sobre el escritorio de Ricardo. «Parece que la madre nunca registró el nombre del padre. Sin embargo, hay una nota en los registros médicos del hospital que menciona que Elena hablaba con frecuencia de un hombre rico. Nunca dijo nombres, pero insistía en que él sabía de la existencia de Mariana». Ricardo frunció el ceño, sintiendo una punzada de curiosidad mezclada con incomodidad. ¿Por qué alguien con medios y recursos ignoraría a su propia hija? La idea lo irritaba más de lo que esperaba. Sabía lo que era crecer bajo la sombra de un padre distante, aunque su situación había sido diferente. Él había tenido todo lo material que podía desear, pero nunca el afecto que realmente necesitaba. Investiga más sobre Elena Vargas. Quiero saber quiénes eran sus círculos cercanos, dónde trabajaba, con quién se relacionaba. No escatimes en recursos. Laura asintió nuevamente, acostumbrada al perfeccionismo obsesivo de su jefe. Esa noche, Ricardo no pudo dormir. Mientras miraba el techo de su habitación, las palabras de Mariana seguían resonando en su mente. «Mi papá es como usted, rico, importante, pero nunca me quiso». Por primera vez en años, algo más allá de los negocios y las apariencias lo perturbaba profundamente. Y sin saber exactamente por qué, se sentía obligado a descubrir la verdad. Los días siguientes se convirtieron en una obsesión silenciosa para Ricardo. Mientras mantenía su rutina habitual de reuniones y decisiones empresariales, una parte de su mente siempre regresaba a Mariana. Había algo en su historia que lo inquietaba, una mezcla de empatía y un sentimiento inexplicable de responsabilidad. Laura, eficiente como siempre, le entregó un informe detallado al final de la semana. Ricardo lo abrió con ansiedad contenida, mientras estaba sentado en su amplia oficina de vidrio. La información sobre Elena Vargas era limitada, pero suficiente para arrojar luz sobre algunos aspectos de su vida. Elena había trabajado durante años como secretaria en una firma legal de renombre. No había registros de que tuviera familiares cercanos, y sus únicos contactos frecuentes parecían ser compañeros de trabajo. Había dejado su empleo unos meses antes del accidente, aparentemente por motivos de salud, aunque nadie especificó qué había ocurrido. Pero lo que más llamó la atención de Ricardo fue una carta, encontrada entre las pocas pertenencias que Elena dejó en su pequeño apartamento. La carta estaba dirigida a un hombre no identificado. Las palabras eran simples, pero desgarradoras. «Sé que no quieres saber nada de Mariana, pero ella no tiene la culpa de nuestras decisiones. Es una niña dulce e inteligente que merece más de lo que yo puedo darle. No espero que cambies de opinión, pero quiero que sepas que ella existe y que siempre te necesitará, aunque tú no la necesites a ella». Ricardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No había nombres ni indicios de quién era el destinatario de la carta, pero el tono dejaba claro que Elena había intentado comunicarse con el padre de Mariana, solo para ser ignorada. Inquieto, Ricardo llamó a Laura al instante. «¿Encontraste algo más sobre con quién Elena podría haber tenido contacto en su trabajo? ¿Alguien en la firma legal donde trabajaba?», preguntó, tamborileando los dedos sobre el escritorio. «Hay una lista de colegas, pero no hay menciones directas a relaciones personales. Sin embargo, hay un nombre que aparece con frecuencia en sus correos electrónicos.
Era su jefe, un abogado llamado Santiago del Valle. Tal vez él sepa algo más. Ricardo se quedó en silencio por un momento, procesando la información. Era un camino, aunque incierto. Contacta a ese hombre y organiza una reunión. Quiero hablar con él lo antes posible. Esa noche, Ricardo no pudo evitar releer la carta varias veces. Las palabras de Elena parecían impregnadas de desesperación, pero también de amor incondicional hacia Mariana. Mientras sostenía el papel, comenzó a sentir un nudo en el pecho que no podía ignorar. ¿Qué tipo de hombre era capaz de ignorar a su propia hija? Al día siguiente, Ricardo llegó temprano a su oficina, dispuesto a enfrentar lo que fuera necesario para descubrir la verdad. Tenía una reunión programada con Santiago del Valle, y aunque no sabía exactamente qué esperaba encontrar, sentía que estaba cada vez más cerca de desentrañar el misterio detrás de Mariana. Ricardo esperó con paciencia forzada en su oficina, observando el reloj mientras los minutos parecían alargarse interminablemente. A las 10 en punto, la secretaria anunció la llegada de Santiago del Valle. Ricardo se puso de pie, ajustando su chaqueta, mientras el abogado entraba con aire seguro, aunque algo intrigado. Santiago era un hombre de mediana edad, con un porte elegante que sugería confianza y experiencia. Estrechó la mano de Ricardo con firmeza, aunque sus ojos reflejaban una ligera curiosidad. «Señor Andrade, un placer conocerlo. Me sorprendió recibir su llamada. ¿En qué puedo ayudarlo?», preguntó mientras tomaba asiento frente al amplio escritorio. Ricardo fue directo al grano, sin rodeos. «Quiero hablarle de Elena Vargas», dijo, observando cuidadosamente la reacción de Santiago. Por un instante, el rostro del abogado mostró una ligera sorpresa, seguida de una expresión neutral cuidadosamente ensayada. «Elena, sí, trabajó conmigo durante varios años. Era una excelente profesional y una mujer muy discreta. Su muerte fue una tragedia. ¿Por qué pregunta por ella?». Ricardo inclinó levemente el cuerpo hacia adelante, apoyando las manos sobre el escritorio. «Estoy investigando algunos aspectos de su vida por motivos personales. En particular, quiero saber si alguna vez habló con usted sobre su hija, Mariana, y sobre el padre de la niña». El semblante de Santiago se tensó ligeramente, y por un momento pareció dudar antes de responder. Elena mencionó a su hija en algunas ocasiones, pero nunca entró en detalles. Era muy reservada sobre su vida personal. ¿Por qué le interesa tanto? Ricardo evaluó su respuesta con cuidado, notando el ligero cambio en el tono de Santiago. Había algo ahí, algo que el abogado no estaba diciendo. «Digamos que su historia me tocó personalmente, y quiero entender lo que ocurrió. ¿Nunca mencionó quién podría ser el padre de Mariana?». Santiago suspiró, cruzando las manos sobre su regazo mientras pensaba su respuesta. Una vez, durante una conversación informal, mencionó que había tenido una relación con alguien importante, pero nunca dijo nombres. Lo único que me quedó claro es que no había sido una separación amistosa. Elena era una mujer muy orgullosa, y creo que nunca quiso admitir que esa persona la había abandonado. Ricardo sintió que las piezas comenzaban a encajar, aunque todavía había demasiadas incógnitas. Decidió presionar un poco más. ¿Cree que esa persona podría estar relacionada con el lugar donde trabajaba? ¿Alguien de la firma? Santiago lo miró directamente, como si estuviera midiendo sus palabras. «Es posible, pero no tengo pruebas de ello». Elena evitaba cualquier tipo de conflicto, especialmente con personas influyentes. «Si me permite una sugerencia, tal vez debería hablar con algunos de los otros colegas que estuvieron más cerca de ella. Ellos podrían saber más». Ricardo asintió, agradeciendo la información. Aunque la conversación no había revelado una verdad definitiva, tenía una nueva dirección para explorar. Santiago se despidió con cortesía, y Ricardo quedó solo, perdido en sus pensamientos. Mientras miraba la carta de Elena nuevamente, sintió que estaba más cerca de descubrir la verdad, aunque sabía que el camino sería más complicado de lo que había anticipado. Ricardo no perdió tiempo. Tras la reunión con Santiago del Valle, envió a Laura una lista de los antiguos colegas de Elena Vargas que aún trabajaban en la firma. Si alguien sabía más sobre el misterioso padre de Mariana, serían ellos. Laura, como siempre, fue eficiente. Apenas 2 días después, Ricardo tenía en su escritorio un reporte detallado sobre las personas que habían trabajado más de cerca con Elena. Entre los nombres, resaltaban 2: Patricia Morales,
una asistente legal que compartía oficina con Elena, y Arturo Méndez, un socio junior que frecuentemente colaboraba en los casos que Elena gestionaba. Ricardo decidió empezar por Patricia. La reunión con Patricia se llevó a cabo en una cafetería discreta del centro de la ciudad. Patricia, una mujer en sus 40, tenía un aire nervioso, pero parecía dispuesta a hablar. Tras los saludos de rigor, Ricardo no perdió tiempo en abordar el tema. Patricia, sé que esta conversación puede parecer inusual, pero estoy intentando entender más sobre la vida de Elena Vargas, especialmente en relación con su hija, Mariana. Usted trabajó con ella durante años. ¿Puede decirme algo sobre su vida personal?, preguntó Ricardo con voz calmada. Patricia parecía sorprendida, pero no incómoda. Tomó un sorbo de su café antes de responder. Elena era una persona reservada, señor Andrade. No solía hablar mucho de su vida fuera del trabajo, pero hizo una pausa, como si estuviera decidiendo cuánto decir. Hubo un tiempo en que estaba muy angustiada. Fue poco antes de que dejara de trabajar aquí. Ricardo se inclinó hacia adelante, interesado. ¿Angustiada por qué? ¿Mencionó algo sobre el padre de Mariana? Patricia bajó la mirada jugueteando con la cucharilla de su taza. Elena nunca dijo nombres, pero sí mencionó que había intentado contactar al padre de su hija y que él la había rechazado. Recuerdo que estaba muy afectada, pero al mismo tiempo nunca perdió su dignidad. Decía que no iba a suplicar por ayuda. La información no era nueva, pero confirmaba lo que Ricardo ya sospechaba. Sin embargo, Patricia continuó, añadiendo algo que llamó su atención. Había rumores en la oficina, dijo bajando la voz. Algunos decían que el padre era alguien importante, alguien influyente. Creo que ella temía las repercusiones si su identidad salía a la luz. Ricardo frunció el ceño. Esta revelación complicaba las cosas. Si el padre de Mariana era alguien poderoso, entender por qué había permanecido en las sombras se volvía aún más intrigante. ¿Alguna vez mencionó algo que pudiera dar una pista más clara?, insistió. Patricia negó con la cabeza. Solo decía que había tomado una mala decisión al involucrarse con esa persona. Pero si quiere mi opinión, señor Andrade, creo que Elena nunca quiso exponerlo. Creo que solo quería que él reconociera a Mariana, aunque fuera en privado. Ricardo agradeció la información, dejando a Patricia con la promesa de que sus palabras permanecerían en confidencialidad. Mientras salía de la cafetería, sabía que su próxima parada sería Arturo Méndez. Cada pieza del rompecabezas lo llevaba más cerca de la verdad. La reunión con Arturo Méndez fue mucho menos discreta. Ricardo lo citó directamente en su oficina, un espacio amplio y moderno que proyectaba autoridad. Arturo, un hombre joven y ambicioso, parecía nervioso al enfrentarse al influyente empresario. Ricardo percibió su incomodidad, pero decidió aprovecharla. «Gracias por venir, señor Méndez», dijo Ricardo ofreciéndole asiento. «Quiero hablarle sobre Elena Vargas, una antigua colega suya. Sé que trabajaron juntos en varios casos importantes». Arturo se ajustó la corbata, claramente incómodo. «Sí, señor Andrade. Elena fue una profesional excelente. Siempre estaba dispuesta a ayudar y era muy meticulosa en su trabajo. Fue una pérdida muy lamentable». Ricardo inclinó ligeramente la cabeza, evaluando las palabras de Arturo. «He estado investigando su vida por razones personales, especialmente por su hija, Mariana. Quiero saber si alguna vez ella habló con usted sobre quién podría ser el padre de la niña». Arturo pareció tensarse al instante. Evitó la mirada de Ricardo, fijando sus ojos en la mesa. Tras un momento de vacilación respondió: «Elena no solía hablar de su vida privada. Era muy reservada en ese sentido. Pero recuerdo que una vez, durante una cena de trabajo, mencionó algo». Ricardo esperó, su expresión imperturbable, mientras Arturo tomaba un trago de agua antes de continuar. Ella estaba pasando por un momento difícil. Dijo que había cometido un error al confiar en alguien. Dijo que esa persona era influyente y que no podía arriesgarse a exponerlo, pero nunca dio nombres. Ricardo mantuvo la calma, aunque su mente procesaba cada palabra con precisión. ¿Influyente? ¿Qué tan influyente?, preguntó con tono firme. Arturo tragó saliva, visiblemente incómodo. «No lo sé con certeza, pero hubo rumores en la oficina. Algunos decían que Elena había tenido una relación con alguien en una posición muy alta, un socio principal tal vez». La información resonó en la mente de Ricardo. Un socio principal, alguien con poder, alguien que habría querido evitar el escándalo a toda costa.
Sintió que estaba más cerca de la verdad, aunque el camino se volvía más complicado. ¿Podría darme nombres?, insistió Ricardo, su tono firme, pero controlado. Arturo dudó, como si sopesara las posibles consecuencias. Bueno, en esa época el socio principal más influyente era Ernesto Navarro, pero no sé si él tuvo algo que ver con Elena. Es solo un rumor. El nombre cayó como una piedra en el silencio de la oficina. Ricardo lo anotó mentalmente, aunque no mostró reacción alguna. Gracias, señor Méndez. Ha sido muy útil, dijo finalmente, despidiendo a Arturo con un apretón de manos. Cuando el joven abogado se marchó, Ricardo se recostó en su silla, mirando por la amplia ventana de su oficina. El nombre Ernesto Navarro era conocido en los círculos empresariales, un hombre poderoso, pero con un historial impecable, al menos públicamente. Mientras procesaba la información, Ricardo entendió que la próxima conversación sería crucial. Si Ernesto Navarro era realmente el padre de Mariana, enfrentarlo no sería una tarea sencilla. Sin embargo, la verdad estaba cada vez más cerca, y Ricardo estaba decidido a llegar al fondo de todo, sin importar las consecuencias. El nombre de Ernesto Navarro pesaba en la mente de Ricardo como una verdad a punto de ser descubierta. Era un hombre de poder y reputación intachable, un empresario conocido por su habilidad para mantener las apariencias. Si era cierto que había sido parte del pasado de Elena, también sería cierto que había ignorado su responsabilidad con Mariana. Ricardo sabía que enfrentarlo requeriría cuidado. Esa misma tarde, Ricardo organizó una reunión con Ernesto, utilizando como pretexto un asunto empresarial relacionado con sus respectivas compañías. No era difícil conseguir su atención, pues los dos eran figuras destacadas en el mismo círculo social. La reunión se fijó en un exclusivo club privado, un lugar donde las conversaciones discretas eran la norma. Cuando Ernesto llegó, proyectaba la imagen de un hombre seguro de sí mismo, impecablemente vestido y con un aire de autoridad. Ricardo, acostumbrado a tratar con personas poderosas, lo saludó con la misma confianza. Ernesto, agradezco que aceptaras esta reunión. Hay un tema personal que necesito discutir contigo, además de lo relacionado con nuestras empresas, comenzó Ricardo tras las formalidades iniciales. Ernesto levantó una ceja, intrigado. Por supuesto, dime, ¿de qué se trata?, respondió con tono afable, aunque claramente a la defensiva. Ricardo no perdió tiempo en rodeos. Es sobre Elena Vargas, dijo, observando atentamente la reacción de Ernesto. El rostro de Ernesto cambió sutilmente. Sus labios se tensaron, y una sombra de incomodidad cruzó sus ojos antes de recuperar la compostura. ¿Elena Vargas? Sí, recuerdo que trabajó para la firma de abogados con la que colaboramos en el pasado. ¿Qué tiene que ver conmigo? Ricardo decidió ir directo al punto, su tono firme pero controlado. Elena tenía una hija, Mariana. He estado investigando su historia, y los rumores indican que tú podrías ser su padre. Por primera vez, Ernesto pareció perder brevemente el control. Su postura rígida y su mirada evasiva lo delataron antes de que hablara. Eso es absurdo, Ricardo. No sé de dónde sacaste esa idea, pero te aseguro que no tengo nada que ver con esa niña, dijo, su tono un poco más alto de lo necesario. Ricardo no dejó que su negativa lo desconcertara. Elena dejó una carta antes de morir. En ella mencionó haber intentado contactar al padre de Mariana, un hombre influyente que decidió ignorarla. Las piezas encajan, Ernesto. Si estoy equivocado, dímelo ahora, pero las pruebas apuntan en tu dirección. Ernesto permaneció en silencio por un momento, su rostro endurecido. Finalmente, soltó un suspiro y se inclinó hacia adelante. No tienes idea de lo que estás diciendo, Ricardo. Si insistes en esto, podrías poner en riesgo muchas cosas, incluyéndote a ti mismo. Elena y yo tuvimos una relación, pero lo que sugieres es falso. Esa niña no es mía. Ricardo no creyó en sus palabras, pero entendió que forzarlo no serviría en ese momento. Sin embargo, ahora sabía que Ernesto ocultaba algo, y estaba decidido a descubrirlo. Ricardo salió del club privado con la mente revuelta. Aunque Ernesto había negado cualquier conexión con Mariana, su reacción había sido demasiado defensiva, demasiado cuidadosa. Era evidente que había algo que no quería admitir, y Ricardo estaba determinado a llegar al fondo de ese secreto. Esa noche, en su despacho, Ricardo se sentó frente a su escritorio con una copa de vino en la mano. Releyó la carta de Elena una vez más, buscando pistas que se le hubieran escapado.
Sus palabras parecían gritar desde el papel, cargadas de frustración y dolor. No espero que cambies de opinión, pero quiero que sepas que ella existe y que siempre te necesitará. La desesperación de Elena resonaba con más fuerza, ahora que sabía con quién probablemente había intentado comunicarse. Ricardo tomó su teléfono y marcó el número de Laura. «Quiero que contrates a un investigador privado», le ordenó sin rodeos. «Alguien discreto y eficiente. Quiero que investigue a Ernesto Navarro. Necesito pruebas contundentes, algo que confirme si es o no el padre de Mariana». Laura no hizo preguntas. Sabía que Ricardo no toleraba la demora ni la curiosidad innecesaria. En menos de una hora, Ricardo recibió la confirmación de que el investigador ya estaba trabajando en el caso. Se pasaron varios días en los que Ricardo alternaba entre su vida empresarial y su obsesión por descubrir la verdad. Finalmente, una tarde, el investigador lo llamó con los primeros resultados. «Señor Andrade, he encontrado algo interesante, aunque no ha sido sencillo», dijo la voz al otro lado de la línea. «Tuve que revisar múltiples fuentes, pero finalmente hallé registros de transferencias de dinero de Ernesto Navarro a Elena Vargas. Estas se realizaron de forma periódica durante un par de años y algunas parecen haber sido camufladas como pagos por servicios legales. La última transferencia fue justo un mes antes de que Elena muriera». Ricardo sintió que su corazón latía con fuerza. Esto era más que una coincidencia. «¿Qué tan significativas eran esas transferencias?», preguntó, tratando de mantener la calma. «Suficientes para suponer que intentaba mantenerla económicamente, aunque de manera discreta. Además, encontré una correspondencia en un correo antiguo de Elena donde le pedía a Ernesto que reconociera a Mariana. Es evidente que había comunicación entre ellos». Ricardo apretó los labios. Las pruebas comenzaban a acumularse, pero aún faltaba algo irrefutable. Decidió que no podía esperar más. Esa misma noche, Ricardo contactó nuevamente a Ernesto. Esta vez, no le dio opción. «Ernesto, tenemos que hablar. He encontrado pruebas de que apoyaste económicamente a Elena durante años. Sé que tienes algo que ocultar, y no pienso detenerme hasta que salga a la luz». Hubo un silencio al otro lado de la línea antes de que Ernesto respondiera, su voz ahora más tensa que nunca. «Estás cruzando una línea peligrosa, Ricardo. No tienes idea de las consecuencias de lo que estás haciendo». Ricardo no se dejó intimidar. «La única línea que estoy cruzando es la de la verdad. Te doy una última oportunidad para confesar antes de que estas pruebas lleguen a manos equivocadas». El silencio de Ernesto le dio a Ricardo la certeza de que estaba en el camino correcto. La verdad estaba cerca y no iba a detenerse hasta alcanzarla. La tensión en el aire era palpable mientras Ricardo esperaba en su oficina, mirando el reloj mientras las manecillas avanzaban lentamente. Había citado a Ernesto para una reunión privada, dejando claro que esta vez no habría evasivas. Tenía las pruebas necesarias para confrontarlo y estaba decidido a obtener una respuesta definitiva. A las 9 en punto, Ernesto llegó. Su habitual aire de confianza parecía haber desaparecido, sustituido por una expresión de cansancio y resignación. Entró sin anunciarse, cerrando la puerta detrás de él, y tomó asiento frente a Ricardo sin decir una palabra. «Gracias por venir, Ernesto», dijo Ricardo con calma, aunque su mirada era dura. «Sé que esta situación es incómoda, pero creo que es hora de dejar las cosas claras». Ernesto lo miró fijamente, su mandíbula tensa. «Ricardo, no sé qué crees que estás logrando con todo esto, pero te aseguro que no estás preparado para las repercusiones». Ricardo ignoró la advertencia y empujó un sobre hacia él. Ernesto lo tomó con reticencia y lo abrió. Dentro estaban las copias de las transferencias bancarias y el correo electrónico que Elena había enviado pidiéndole que reconociera a Mariana. «¿Sigues negando que tienes algo que ver con Mariana?», preguntó Ricardo, su tono desafiante. Ernesto exhaló con frustración, dejando los papeles sobre la mesa. Su mirada era dura, pero finalmente bajó la guardia. «Esto es absurdo, Ricardo», replicó con firmeza, aunque su voz traicionaba un leve temblor. «No sé qué estás intentando». Ricardo empujó los documentos hacia él sin apartar la mirada. Ernesto permaneció en silencio durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, soltó un suspiro, con un tono de derrota en su voz. «Está bien, Ricardo. Sí, Mariana es mi hija, pero no es tan simple como crees. Elena y yo tuvimos una relación hace muchos años,
pero cuando ella quedó embarazada, yo ya estaba casado. Mi matrimonio era un pilar para mi posición social y profesional. Si la verdad salía a la luz, lo habría perdido todo. Ricardo lo miró con una mezcla de incredulidad y desprecio. Así que preferiste ignorar a tu propia hija para proteger tu reputación. ¿Eso es lo que me estás diciendo? Ernesto alzó la vista, su expresión ahora llena de una mezcla de culpa y desesperación. No es tan simple. Intenté ayudarla. Las transferencias fueron mi manera de asegurarme de que no les faltara nada. Pero Elena quería más. Quería que reconociera a Mariana y yo no podía hacerlo. Ricardo sintió una oleada de indignación. No podías hacerlo, o no querías hacerlo. Ernesto, Mariana creció creyendo que no valía nada para su padre. Tus excusas no cambian eso. Ernesto permaneció en silencio, su mirada fija en la mesa. Ricardo se levantó apoyando las manos sobre el escritorio. Voy a arreglar esto, Ernesto. No por ti, sino por Mariana. Ella merece la verdad y mucho más. Ernesto no dijo nada mientras Ricardo se retiraba de la sala. La batalla estaba lejos de terminar, pero Ricardo sabía que estaba más cerca de darle a Mariana la justicia que merecía. El sol comenzaba a descender cuando Ricardo llegó al orfanato. Llevaba días preparando este momento, ensayando en su mente las palabras correctas, pero ahora que estaba frente a la puerta, un nudo en el estómago le hacía cuestionar si estaba listo. Mariana merecía la verdad, pero ¿cómo le explicaría que su padre biológico había decidido ignorarla durante años? Más importante aún, ¿cómo le demostraría que él, Ricardo, estaba dispuesto a hacer lo correcto por ella? Entró al edificio y fue recibido por la directora, quien le sonrió con calidez. Mariana está en el jardín trasero leyendo. Ha estado más reservada estos días. Quizás le haga bien verla, dijo, guiándolo hacia la puerta que daba al exterior. Ricardo encontró a Mariana sentada bajo un árbol, con un libro abierto en su regazo. La luz del atardecer resaltaba las cicatrices en su rostro, pero también su expresión serena y concentrada. Respiró hondo antes de acercarse. «Hola, Mariana», dijo suavemente, intentando no interrumpir bruscamente su momento. Ella levantó la vista, sorprendida de verlo nuevamente. «Hola», respondió con cautela, cerrando el libro y dejándolo a un lado. «No pensé que volvería tan pronto». Ricardo se sentó a su lado, notando cómo su mirada lo analizaba con curiosidad. Sabía que no podía prolongarlo más. «Mariana, quiero hablar contigo de algo importante», dijo, manteniendo su tono calmado. «He estado investigando sobre tu mamá y sobre tu papá». Los ojos de Mariana se ensancharon, llenos de una mezcla de esperanza y miedo. «¿Encontraste algo?», preguntó, su voz apenas un susurro. Ricardo asintió lentamente. «Sí, encontré a tu padre biológico. Sé quién es y sé lo que pasó entre él y tu mamá». El rostro de Mariana se iluminó momentáneamente antes de oscurecerse con desconfianza. «¿Y por qué nunca vino a buscarme?», preguntó, con un tono que traía consigo todo el peso de las heridas invisibles que cargaba. Ricardo respiró profundamente, intentando elegir sus palabras con cuidado. «Él tomó decisiones equivocadas, Mariana, decisiones que lastimaron a mucha gente, incluyendo a tu mamá y a ti. Pero quiero que sepas algo, eso no tiene nada que ver con tu valor. Tú mereces todo el amor y la atención del mundo, y no es culpa tuya lo que él hizo o no hizo». Mariana miró al suelo, sus manos apretando el borde de su vestido. Las palabras de Ricardo parecían resonar en su interior, pero también despertaban una tormenta de emociones que aún no sabía cómo manejar. «¿Y ahora qué?», preguntó finalmente, su voz temblorosa. «¿Va a quererme? ¿Va a venir por mí?». Ricardo negó con suavidad pero con firmeza. «No puedo prometerte eso, Mariana, pero lo que sí puedo prometerte es que no estás sola. Estoy aquí para ayudarte a sanar, para asegurarme de que tengas la vida que siempre has merecido». Mariana lo miró, sus ojos llenos de lágrimas, pero también de algo más: esperanza. Por primera vez, parecía dispuesta a creer que alguien realmente se preocupaba por ella. Ricardo sintió una oleada de determinación. Había mucho trabajo por hacer, pero estaba listo para enfrentar lo que fuera necesario por ella. ¿Qué harías tú en el lugar de Ricardo? ¿Crees que tomó la decisión correcta al enfrentarse al pasado para ayudar a Mariana? Queremos conocer tu opinión. Deja tu comentario aquí abajo y comparte esta historia con tus amigos y familiares para que más personas reflexionen sobre este emotivo relato. Si te ha gustado, no olvides darle me gusta
y suscribirte a nuestro canal para no perderte nuestras próximas historias. Y cuéntanos desde qué país estás viendo esta historia. Tu apoyo hace que nuestras historias lleguen más lejos.